Bienvenidos a su canal, Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freycedo y para esta ocasión quiero traerles un video acerca de los reptilianos. Su origen, sus rituales, sus descendencia y mucho más. Esta información la he venido recopilando de varias fuentes y la presento aquí de una manera sencilla de entender. Debo aclarar que por políticas de esta plataforma, la información de estos videos debe ser considerada como entretenimiento o ficticia. Es parte de las políticas de YouTube y Facebook y debo adherirme a ellas. Sin embargo, si quieren ahondar en estos temas, les recomiendo chequear mis libros, La historia de la Atlántida y Operación Arconte, junto con mi última publicación, Anunnaki, la verdadera historia de la humanidad, que se encuentran en libro físico y digital, a través de Amazon.com. El link lo encuentran en la descripción de este video. Comencemos. Reptilianos, una guía simple de su historia. 1. El origen. Los reptiles jugaron un papel significativo en diversas culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, en la cultura rusa se encontraba el dragón Zmei, mientras que en China había dragones, en Birmania existía el Magan, en Laos los Nage y en India los Nages que habitaban bajo tierra. Los sumerios representaban a sus dioses como seres mitad humanos, mitad reptiles. Los descubrimientos arqueológicos en Sumeria respaldan esta idea, ya que se han encontrado extrañas figuras de arcilla con proporciones corporales desproporcionadas y con formas no humanas, modeladas para asemejarse a algún tipo de ser con piernas largas, hombros anchos y cabeza de reptil. Los reptiles también aparecen representados en frescos egipcios, estelas mayas, dibujos japoneses del Kappa, así como en varias representaciones de reptiles en las culturas paganas europeas y en el cristianismo actual. Incluso hay relatos sobre sacerdotes paganos en Crimea que adoraban a una serpiente bípeda. Por lo tanto, de manera natural, surge la pregunta en nuestras mentes, ¿estos seres realmente existieron? ¿Querían nuestros ancestros simbolizar algo que presenciaron? ¿Están estos mitos y leyendas basados en algo real? ¿Y acaso las serpientes, dragones y reptiles gobernaron nuestro antiguo mundo? Según los mitos indios, nuestro mundo era gobernado por los Nages, una antigua raza de serpientes reptiles venenosas. Los antiguos indios creían que los Nages tenían la capacidad de matar instantáneamente con solo mirar a alguien o de causar la muerte con solo percibir su olor. También se decía que podían resucitar a los muertos y cambiar de forma. Los Nages construyeron ciudades subterráneas increíbles, castillos y palacios que adornaron con oro y joyas. Los chinos creían en los dragones y los consideraban guardianes del cielo. Los llamaban Langolón y los distinguían por su apariencia. Había dragones como el Geolong, comúnmente conocido como el dragón con escamas. También estaban el Jinglong alado, el Kuyulong con cuernos, el Chilong sin cuernos y muchos más. Se creía que los dragones, Lon, eran los creadores de la humanidad. Hay una teoría cada vez más aceptada que sugiere que nuestras raíces se remontan a ellos, que nuestro origen de alguna manera está influenciado por estos seres. Incluso la ciencia moderna nos dice que hay 3 estructuras cerebrales principales que se desarrollaron secuencialmente. La primera estructura se conoce como ganglio basal o cerebro reptiliano. Esta parte del cerebro se encarga de 4 instintos primarios: alimentarse, huir, luchar y reproducirse. Durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario humano, el embrión se asemeja mucho a un reptil. Además, el ADN humano y el de nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, comparten un 98% de similitud. Esto deja un 2% de ADN de origen desconocido. 2 experiencias de encuentros con reptiles. Relatos de encuentros con reptiles revelan lo siguiente. Cuando se está cerca de estos seres, se pueden notar algunos detalles inusuales. No visten ropa, pero llevan un cinturón que emite constantemente una luz naranja brillante. Al tocar la luz, se vuelven invisibles y adquieren la capacidad de atravesar paredes, posiblemente manipulando la densidad de los objetos a su alrededor. También tienen la capacidad de cambiar de forma,
aunque generalmente se puede distinguir entre un humano común y un ser que puede cambiar su apariencia. Sin embargo, lo más llamativo es su comportamiento. Su falta de emociones y expresiones faciales es un indicador notable para identificarlos. Son de sangre fría y disfrutan del sol y el calor. Su apariencia se describe como humanoides altos con piel escamosa de tono verde, a veces marrón. Algunos pueden tener pequeños cuernos en la frente. Tienen géneros similares a los humanos, masculino y femenino, pero los relatos de encuentros con machos son más comunes. En ocasiones se les ha visto con alas, alcanzando una altura de 9 pies. Se cree que existen castas o una jerarquía en su sociedad. Los reptiles alados suelen ser considerados líderes por los abducidos, ya que no realizan trabajos y suelen dar órdenes a reptiloides de rango inferior. A menudo se les ve trabajando en conjunto con los grises. Algunos teorizan que los grises son sus robots o androides que realizan sus tareas o incluso podrían tener algún tipo de acuerdo entre ellos. Los encuentros con estos seres pueden ser desagradables. Los experimentos realizados en los abducidos son dolorosos y estresantes. Se cree que estos seres se alimentan de energías y emociones negativas como el miedo, la ansiedad y la depresión. Los experimentos parecen tener el propósito de recolectar estas vibraciones negativas de nosotros. Nuestras ondas vibracionales son como alimento y una exquisitez para ellos. La comunicación verbal no es común entre ellos. Comunican sus pensamientos e ideas a través del lenguaje de signos, pero con frecuencia se comunican telepáticamente. La lectura de la mente es muy común en estos encuentros. Parece que no necesitan ningún dispositivo tecnológico para leer los pensamientos humanos. Nuestra mente es como un libro abierto para ellos y disfrutan insertando pensamientos e ideas malignas en nuestro subconsciente. 3. Prácticas y rituales. Es inherente a su naturaleza el consumo de sangre, en particular la sangre de vírgenes o infantes. Cuando pensamos en rituales que involucran sangre, a menudo se nos vienen a la mente asociaciones con Satanás, satanismo o la magia negra en general. Sin embargo, estos rituales son una expresión moderna de antiguas prácticas que se remontan a los babilonios, sumerios, acadios y egipcios. Estos rituales siempre implicaban el uso de sangre y, en ocasiones, incluso sacrificios humanos. El consumo de sangre menstrual siempre ha sido parte de la tradición reptiliana, ya que se creía que era necesaria para que pudieran existir en nuestra realidad. Se consideraba que la sangre menstrual era la clave para una vida prolongada. Los indios la llamaban soma, mientras que los griegos se referían a ella como ambrosía, el néctar de los dioses. La leyenda del Santo Grial se basa en estos antiguos rituales de los sacerdotes reptilianos. El Santo Grial simbolizaba un útero y la bebida que contenía no era vino, sino sangre que se ofrecía a la realeza reptiliana. La sangre era extraída de sacerdotisas vírgenes, quienes eran seleccionadas desde su nacimiento para convertirse en vasos sanguíneos vivientes. De ahí provienen las palabras griegas hierodule, prostituta, y alemana houres, prostituta. Los reptilianos y sus híbridos beben sangre humana porque necesitan nuestra energía vital. Obtienen de ella la fuerza necesaria para permanecer en nuestra realidad. Algunos incluso se alimentan de carne humana. El consumo de sangre está arraigado en sus genes, ya que sin ella no pueden subsistir en nuestro plano. En repetidas ocasiones, se ha expuesto a la élite realizando rituales en reuniones secretas, donde se disfrazan y usan máscaras. Un ejemplo de esto son las famosas reuniones en el Bohemian Grove, donde la élite se congrega para escapar, según ellos, de las preocupaciones comunes de la humanidad. El Grove es el lugar de origen del Proyecto Manhattan, que llevó al desarrollo de la primera bomba atómica. 4. Antiguas líneas de sangre. El linaje reptiliano se remonta a miles de años atrás. Los primeros registros de su existencia se encuentran después de lo que se cree fue un diluvio en tiempos antiguos. Tras este cataclismo, los supervivientes llegaron y se establecieron en el Valle del Indo, marcando el comienzo de la civilización babilónica.
Entre los habitantes de la región, había diferentes linajes, uno de los cuales era una corriente genética de reptiles humanos. Esta era una línea de sangre cruzada que surgió a través de la manipulación genética llevada a cabo por los Anunnaki. Después de que las aguas del diluvio se retiraran, el principal centro de esta raza híbrida reptil humana fue la antigua ciudad de Babilonia, ubicada en el sur de la región de Sumeria, cerca del río Eufrates. Al examinar más de cerca la historia de esta ciudad, es evidente que es mucho más antigua de lo que se pensaba y fue una de las primeras ciudades que surgió después del diluvio. Babilonia es el lugar de origen de muchas líneas de sangre antiguas conocidas y de los rituales asociados. Fue en Babilonia, hace unos 6.000 años en el periodo posterior al diluvio, que se crearon las creencias fundamentales, manipuladas, de las religiones actuales para establecer su influencia y control sobre la humanidad. Según los textos antiguos, el fundador de Babilonia fue Nimrod, quien fue descrito como un gigante divino, y se le atribuyó la construcción o reconstrucción de la asombrosa estructura de Baalbek, con sus 3 piedras de 800 toneladas cada una. Se dice que Nimrod fundó muchas ciudades que se convirtieron en centros de su reino, entre ellas Babilonia y Akkad en la tierra de Sumeria. Luego expandió su dominio hacia Siria y fundó ciudades como Nínive, donde se descubrieron numerosas tablillas sumerias. Nimrod fue uno de los ancestros conocidos posteriormente como los titanes, quienes eran descendientes directos de la unión entre humanos de sangre reptiliana y reptilianos de sangre pura. Esta raza de titanes, a veces también llamados gigantes, era una descendencia directa de Noé. La cultura, los mitos y los rituales de Babilonia sentaron las bases para otras religiones. La influencia de la hermandad reptiliana se puede observar en la Iglesia romana. Se pueden identificar numerosos simbolismos en el cristianismo actual, como el uso por parte del Papa de un sombrero en forma de cabeza de pez, y no podemos olvidar el anillo del pescador que llevan todos los papas. Estos 2 elementos simbolizan a Nimrod, quien se cree que era mitad hombre, mitad reptil, pez. La Iglesia romana y la hermandad reptiliana son una sola entidad. 5. Doctrina reptiloide. El credo de la fraternidad, similar a varios cultos, puede desglosarse en 2 estratos. El conglomerado que gobernaban fue condicionado para asumir creencias supersticiosas y venerar emblemas. Se les hizo creer de manera literal en narrativas simbólicas mientras a los auténticos adeptos se les proporcionó el conocimiento real. En caso de divulgación de la verdad, la pena capital era la consecuencia. De esta forma, la esencia verdadera del ser humano, su conocimiento, sabiduría, historia y la verdad sobre el agente reptiloide se extraviaron y solo se preservaron por unos pocos que forman parte de esta ancestral línea de sangre. El sacrificio humano era clave para la fraternidad reptiliana, ya que en cada lugar que la fraternidad visitaba, se exigía siempre este sacrificio. Hay expertos que sostienen que los reptiloides carecen de medios de transporte debido a que todas las personas abducidas que entrevistaron siempre afirmaron que no recuerdan cómo ingresaron en su nave espacial. Esta situación les lleva a postular que podrían ser originarios de nuestro planeta. Habitan en vastos complejos subterráneos interconectados por amplios túneles que atraviesan el globo terrestre. Estos túneles poseen muros invisibles hechos de un material desconocido que obstaculiza las entradas. Estas ciudades subterráneas se dispersan por todo el planeta. Como el enigmático sitio subterráneo de Capadocia, en Turquía, con 5.000 años de antigüedad, que aún permanece parcialmente sumergido. Al ser explorada por turcos, descubrieron que la ciudad subterránea constaba de 3 niveles y estaba compuesta por viviendas, túneles y lugares de culto que abarcaban 5 kilómetros. Su dimensión es de 600 metros por 2 kilómetros. No solo están habitadas por los reptiloides, sino también por otras razas subterráneas. Incluso, nuestro gobierno firmó un acuerdo con estas entidades y contribuyó a la construcción de estos túneles. Este testimonio está corroborado por Bill Snyder, quien formó parte de un proyecto gubernamental secreto para colaborar en la construcción de una base de túneles subterráneos en Dulce,
Nuevo México. Según su testimonio, encontró allí a un ser humanoide de más de 2 metros de altura con un hedor insoportable. Sin dudarlo, le disparó. La historia de Phil Schneider es una de las más verosímiles y es recomendable ver sus entrevistas y charlas para conocer más sobre él. Otra figura relevante en este campo es el teórico conspirativo británico David Icke. Según sus teorías, existe una especie de predadora capaz de adoptar forma reptiloide. Estos seres se alimentan de humanos, convirtiendo a la humanidad en una raza esclava, requieren sacrificios humanos y se nutren de la energía humana, en particular de la energía de los niños. Icke fundamenta sus teorías en la interpretación de textos gnósticos como los rollos de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto. Está convencido de que en estos documentos hay evidencia de entidades de vibraciones superiores, conocidas como los arcontes, que se manifiestan como humanos pero su forma auténtica es reptiloide. Estas entidades malevolentes, según Icke, son como un virus que se ha infiltrado en nuestras estirpes de élite a lo largo de nuestra historia. Dichos seres conformaron una clase dominante en nuestra sociedad y actualmente manipulan a la humanidad desde las sombras. Existen 2 variantes de reptiloides, los híbridos y los de sangre pura. Los híbridos son producto de la mezcla entre humanos y reptiloides, siendo estos los más numerosos. Sin embargo, no son suficientes para gobernarnos y dominarnos directamente, por lo que se ocultan y nos manejan desde las sombras, operando tras bambalinas. Como cualquier sociedad, mantienen jerarquías. Los de sangre pura o Dracos son los gobernantes. Controlan a los híbridos que ignoran su origen reptiloide. Nuestros políticos, banqueros, presidentes, todos ellos son marionetas de la fuerza dominante superior. David Icke sostiene que los rollos de Nag Hammadi mencionan no solo a los reptilianos, sino también a los grises, los cuales son, según él, también una manifestación de los arcontes. A Icke le gusta destacar que en el Antiguo Testamento, donde se menciona a los Nefilim o también conocidos como los caídos, se alinea con su teoría de la infiltración de otros mundos. Los caídos o Nefilim se mencionan como gigantes o ángeles caídos, pero sea cual sea el caso, en estas narraciones y mitos aún se cruzaron con humanos. Creas o no en Icke, es uno de los investigadores más destacados en este campo. Si eliminamos a los reptiloides que controlan el mundo, nos quedamos con políticos corruptos, empresarios avaros y un mundo lleno de negatividad. Llámalo los Illuminati o el 1%, pero sea cual sea el caso, parece que algo nos está controlando desde las sombras. Esto es especialmente cierto en nuestros tiempos desafiantes. 6. El otro lado de las cosas. Pero hay casos en los que los contactos no son tan desagradables. Algunos informes relatan encuentros con seres que no son tan malévolos. Al contrario, indican que durante estos encuentros con criaturas más benevolentes se puede sentir una energía calmante proveniente de ellos. Un aura reconfortante. Aunque cuando te encuentras con estas criaturas, aún ingresan a tu conciencia y subconsciencia, la información que transmiten no es malvada ni genera dolor. Envían esta información telepáticamente. La abundancia de información transmitida puede resultar abrumadora para algunos. Como lo describió uno de los contactados, las visiones que me enviaron telepáticamente no tenían sentido cuando pienso en ellas ahora, pero en ese momento significaban algo. Tal vez para calmarme o mostrarme cosas. Solo recuerdo formas y brillantes luces hermosas que emitían luminosidad. Existen muchos tipos de alienígenas reptilianos. Simplemente ocurre que la mayoría de los que están aquí son malévolos. Así como hay humanos buenos que no desean hacer daño, también hay reptilianos malos. Algunos evolucionaron y se trasladaron a diferentes planetas para comenzar sus civilizaciones allí. Existe una raza de seres similares a reptiles en la Federación Galáctica de la Luz. La Federación Galáctica de la Luz es una federación compuesta por muchas miles de civilizaciones o naciones estelares.
Para unirse o ingresar a la Federación Galáctica, una civilización debe alcanzar un cierto nivel de madurez y avance espiritual. Por lo general, un planeta o un grupo de planetas se une a la Federación. Todas las galaxias tienen sus propias federaciones. Esta es la nuestra. Las civilizaciones que pertenecen a la Federación Galáctica de la Luz son culturas pacíficas y espiritualmente avanzadas. Las culturas más avanzadas están alineadas con la conciencia universal. Cada miembro de la Federación es aceptado como un ser libre y amoroso. Nuestro planeta está experimentando actualmente una transición hacia un estado de unidad pacífica, aunque no lo creas. Pero aún no estamos tan cerca, todavía nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar ese estado de ser. Cuando logremos esta paz humana colectiva en la Tierra, automáticamente cumpliremos los requisitos para ser incluidos en la Federación. Esto promete una reunificación con nuestra familia estelar y los seres humanos comenzarán a explorar una realidad mucho más amplia que está disponible para nosotros. Fin. Recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.